Bien, bienvenidos a la primera sesión de El tercer filósofo de la sospecha, Friedrich Nietzsche, el cual, pues, ¿por qué no decirlo? Pues siento cierta emoción, ¿no? Al empezar a Nietzsche, entre otras cosas porque uno tiene la sensación, estudiando filosofía, por lo menos yo, de que se pasa toda la vida estudiando para intentar entender a Nietzsche, ¿vale? O sea, todo conduce al final a conseguir entender a Nietzsche, ¿eh? Que no es sencillo de entender, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos va a parecer rompedor, o sea, porque va a atacar prácticamente casi todo lo que nosotros pensamos de manera natural, ¿no? Pero que cuando consigues entenderlo, pues de repente dices, ¿cuánto tiempo llevaba yo equivocado, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo llevaba pensando otra cosa, ¿vale? Casi que su pensamiento te acaba pareciendo natural, ¿vale? Bien, tengo que decir también que a Nietzsche le vamos a dedicar un tiempo interesante, ¿eh? ¿Por qué? Porque antes quiero decir el año pasado con la otra ley, Nietzsche era la tercera evaluación entera, ¿vale? Entonces, ahora intentando interpretar la mente del legislador, yo supongo que cuando han puesto Nietzsche como núcleo temático es porque Nietzsche tiene un peso específico importante, ¿eh? Entonces, a Nietzsche seguramente le vamos a dedicar 7, 8 sesiones. Pensemos que le hemos dedicado 3 sesiones a Marx, ¿vale? Una a Freud o media, ¿no? A Kant incluso creo que le dedicamos 5 o 6, ¿no? Entonces, a Nietzsche le vamos a dedicar un tiempo, vamos a pasar un ratito con él, ¿vale? Y vamos a intentar entenderlo, ¿eh? No sabemos si lo conseguiremos o no, ¿eh? Nietzsche, cuando habla a sus contemporáneos, tiene claro que no está hablando para ellos, está hablando para el futuro. De hecho, se lo dice, incluso en alguna de las obras, dice, no hablo para vosotros, hablo para dentro de 200 años, ¿no? Dentro de 200 años es hoy, ¿eh? Más o menos 200 años, 150 y algo es hoy, ¿no? Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer es si realmente estamos ya en condiciones de entender a Nietzsche, ¿no? O sea, casi 2 siglos después de que el hombre haya escrito todo lo que tenía que escribir, ¿vale? Bien, Friedrich Nietzsche, la muerte de Dios y la crítica de la moral. Seguramente esta es la frase más famosa de Nietzsche. Bueno, no, es que tiene tantas frases famosas, incluso tiene tantas cosas Nietzsche que ha dicho Nietzsche y que conocéis todos y que no sabéis que son de Nietzsche, ¿vale? Pero esta seguramente es una frase muy famosa, ¿no? Dios ha muerto, ¿eh? La frase seguramente más rompedora de Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto. Nosotros lo habíamos inventado y nosotros hemos acabado con él, ¿eh? ¿Está claro? Bueno, ya lo explicaremos cuando lleguemos. Bien, el contexto histórico y biográfico de Nietzsche. La Europa en el siglo XIX. Crisis de valores y modernidad. Bien, el siglo XIX fue un periodo de profundas transformaciones en Europa, ya lo hemos estado estudiando, la revolución industrial, el avance de la ciencia, la consolidación de los estados-nación, esos estados-nación que, si hacemos historia, empiezan un poco con Isabel la Católica, ¿eh? Isabel la Católica con la unificación de España, ¿no? El reino, la corona de Castilla y la corona de Aragón, inaugura de alguna manera el concepto de Estado moderno. Lo inaugura, pero el Estado moderno se consolida a mediados del siglo XIX. Quiero que penséis bien esta fecha. En 1850, mediados del siglo XIX, consolidación de los estados modernos. ¿Qué significa eso? Que los alemanes empiezan a sentirse alemanes. Hasta ahora Alemania era un montón de reinos, ¿no? De señoríos feudales, ¿no? Los alemanes empiezan a sentirse alemanes, los franceses empiezan a sentirse franceses, los ingleses empiezan... Es decir, empieza el nacionalismo. Quiero que penséis esto, por favor. Lo voy a decir muy claro y muy alto para que no se os olvide nunca. En 1950 se inaugura el nacionalismo en Europa. Y 60 años después, la Primera Guerra Mundial. ¿Eh?
1900, perdón, me he equivocado. En 1850 más o menos se inaugura el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Yo, español, español, alemán, alemán, francés, francés, y necesito que expandirme, claro, y en la expansión, ¿qué hago? Chocar con los demás. ¿El nacionalismo a qué lleva? A la guerra. Lo digo para que tengamos en cuenta lo que está haciendo ahora también Trump en América, políticas claramente nacionalistas, América Great Again, estamos volviendo al nacionalismo, nacionalismo que ya sabemos a qué nos lleva, porque históricamente lo hemos vivido, a la guerra. ¿Vale? Entonces, ese es el contexto en el que se consolidan los estados modernos. Surge el nacionalismo y ese nacionalismo desembocará tarde o temprano en la Primera Guerra Mundial. Más bien temprano. ¿Vale? Bien. Todos estos eventos, revolución industrial, avances científicos, consolidación de los estados, conducen efectivamente a un progreso material. Pero es un progreso material que no está claro que sea un progreso social y que desde luego pone en entredicho muchos de los valores tradicionales, ¿no? Hay una crisis espiritual, ¿eh? ¿Por qué? Pues está más o menos claro, ¿no? O sea, tarde o temprano, si durante toda la Edad Media, el bien era el bien porque lo decía Dios, ¿no? Y estaba en la tabla de los 10 mandamientos, es decir, todos los valores procedían de la religión. Y con la modernidad, ¿qué es lo que hacíamos? Apartábamos la figura de Dios, poníamos la razón ahí en el centro, ¿vale? Tarde o temprano, iba a llegar una crisis espiritual. Es decir, ¿en qué se basan ahora ya nuestros valores? Si Dios ha desaparecido, ¿vale? Si toda nuestra creencia es en la razón, en el racionalismo, en la ciencia, ¿vale? Este momento es el que está viviendo Nietzsche, ¿eh? Hay en Europa una crisis de valores, ¿eh? Porque los antiguos valores ya no valen, ¿eh? Estaban basados en la religión. Bien, la modernidad, con su fe en la razón, el progreso y la técnica, comenzó a mostrar sus grietas. Nietzsche vivió en un momento en el que los valores tradicionales, especialmente los del cristianismo, empezaban a perder vigor. Este vacío de sentido, que él denominaría más tarde nihilismo, fue el telón de fondo de su filosofía. Nihilismo es una palabra griega, ¿vale? Nihil significa en griego nada. Entonces, el nihilista literalmente sería el que no cree en nada, ¿vale? Cuando decimos, yo no me creo nada, pues tú eres un nihilista, ¿vale? ¿Eh? Esa es la interpretación habitual, aunque Nietzsche le va a dar otra interpretación, Nihilista, el que cree en la nada, ¿vale? El que cree en algo que realmente no existe, ¿vale? Eso sería para él el nihilista. Ya veremos cómo les trae jugo a esta diferenciación, ¿vale? Bien, la filosofía de Nietzsche puede entenderse como una respuesta ante esta crisis de valores de la modernidad. Frente al optimismo que había mostrado la Ilustración y el positivismo científico, recordemos, la ciencia no va a curar todos los problemas de la humanidad, la razón nos hará libres, ¿os acordáis de todo eso de la Ilustración? Frente a ese optimismo, Nietzsche propone llevar a cabo una crítica radical de los fundamentos de la cultura occidental. Va a llevar a cabo una crítica radical de todo lo que cree la modernidad, de la cultura occidental. Nietzsche se va a preguntar directamente, recordemos que habíamos sustituido a Dios por la razón, ya recordáis a Descartes, ¿no? Con la razón, y luego, claro, y Nietzsche se va a preguntar, ¿pero que la razón existe? ¿O es un invento? La verdad, ¿pero que la verdad existe? ¿O es un invento? La objetividad del conocimiento, ¿pero existe algo así como la objetividad del conocimiento? ¿O es un invento? ¿Vale? Es decir, va a triturar todos los fundamentos de nuestro mundo. La creencia en la razón, en la verdad, la creencia en la objetividad de la ciencia, en las leyes, ¿vale? De hecho, el libro que estudiábamos el año pasado, que a mí me gustaba mucho, se llamaba El ocaso de los ídolos,
Y entre paréntesis, debajo, como subtítulo, ponía o cómo filosofar a martillazos. ¿Vale? Es decir, el propio Nietzsche entiende su propia tarea como una tarea destructora. O sea, tenemos que destruir la cultura occidental para poder crear algo nuevo, porque si no siempre vamos a estar atados a los viejos valores, ¿vale? Por lo tanto, primero hay que hacer una tarea de destrucción, ¿eh? Una crítica radical a nuestra cultura. Su pensamiento no solo cuestiona la religión y la moral, sino también la metafísica, la ciencia, la política. Ya veréis cómo lo va a poner todo patas arriba. En ese sentido, Nietzsche se levanta, se erige como un pensador disruptivo, ¿vale? Es decir, tan sumamente disruptivo que piensan que está loco en su época, ¿eh? En su época lo tratan como un demente, ¿vale? O sea, nos ha costado 150 años reinterpretarlo y entender lo que esta persona quería decir, ¿vale? Es completamente disruptivo y anticipa muchas de las preocupaciones del siglo XX. De hecho, espero que nos demos cuenta al final de este tema de que Nietzsche es el filósofo de hace un siglo y medio que piensa nuestro mundo actual, ¿vale? Que piensa nuestro mundo actual. Ya veremos de qué manera, ¿eh? A ver si tenemos razón con esta comparación. Bien, influencias filosóficas de Nietzsche. Vamos a marcar preferentemente tres. Arthur Schopenhauer, Richard Wagner y la influencia de los pensadores presocráticos. Bien, vamos a empezar por Arthur Schopenhauer. ¿Quién es Schopenhauer? Schopenhauer, bueno, pues es un filósofo en el cual podríamos decir que podemos encontrar elementos de la cultura occidental, pero también algunos elementos de la cultura oriental, ¿vale? Por eso os pongo ahí la imagen de un Buda meditando, ¿vale? Hay un sincretismo, una simbiosis, ¿no? Un contacto entre Occidente y Oriente, ¿vale? En Arthur Schopenhauer. Schopenhauer piensa que la realidad entera y la vida, en definitiva, es voluntad. ¿Vale? Que lo que anima absolutamente todo al movimiento es la voluntad. ¿Eh? Lo que hace que las plantas crezcan es voluntad. Lo que hace que las personas se muevan es voluntad, ¿vale? Es decir, detrás de toda la realidad hay voluntad. Y luego se pone a analizar la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es un querer. Es un querer, es desear. ¿Y qué pasa con el deseo? La dinámica del deseo, que los de marketing han sabido explotarla muy bien, la dinámica del deseo es que tú deseas hasta que consigues algo y en el momento lo consigues, eso ya se naturaliza en ti y ya dejar de desearlo, o sea, decae el deseo, ¿no? Y los de marketing lo que hacen es que continuamente tú estés deseando cosas, ¿vale? Para que sigas comprando y comprando y comprando, ¿eh? De esto se da cuenta Arthur Schopenhauer. Es que el deseo es continuamente insatisfecho, ¿eh? Yo puedo querer tener la sudadera esa que llevo ahora, ¿no? Porque me la quería comprar, que me hacía una ilusión. Muy bien, vale, y te la compras y el día que te la compras, ¡hola, qué fiesta! ¿No? Llevo la sudadera. 3 meses después, es la sudadera que coges del armario, te pones y ya está. O sea, la has naturalizado por completo. Lo mismo da lo que deseéis. Al final se naturalizará y pasarás a desear otra cosa, ¿vale? Por lo tanto, Arthur Schopenhauer ve en ese deseo una insatisfacción continua. Por lo tanto, sufrimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que nos hace sufrir? Lo que nos hace sufrir es precisamente la voluntad, el deseo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución de Schopenhauer? ¿Quieres dejar de sufrir? ¿Quieres evitar el dolor? Evita el deseo. Evita el deseo, ¿vale? Ahí es donde os pongo la imagen de Buda. ¿Por qué? Porque Buda en este punto piensa igual que Schopenhauer, ¿eh? ¿Cuál es la fuente del dolor? La fuente del dolor es el deseo. ¿Queremos evitar el dolor? Evitemos el deseo. Y entonces, claro, evitamos los deseos naturales de la vida, ¿no? ¿Vale? Vamos a evitar el sexo,
Vamos a evitar el vino, vamos a evitar todo lo carnal, todo lo terrenal, ¿qué? Vale, y nos encerramos a meditar, ¿no? En el espíritu. Pero en definitiva, Nietzsche se da cuenta que lo que están haciendo es negar la vida. Negar la vida. Dices, vale, la vida es voluntad, ¿no? Con la voluntad es deseo, el deseo genera sufrimiento. No quiero sufrir, entonces niego el deseo. Dices, ya, pero es que la vida es eso. Es que la vida es eso. Es como las personas que, imaginaos, ¿no? Que dicen, no, yo no me quiero enamorar, que voy a sufrir como un desgraciado. Dices, pues claro que vas a sufrir, pero es que eso es vivir, hijo mío. Eso es vivir. O sea, te tienes que enamorar, te van a pegar bofetadas, hay días que te vas a reír, ¿vale? Entonces, Nietzsche se da cuenta de que Schopenhauer lo que hace para evitar el sufrimiento es negar la propia vida, ¿vale? Entonces, Nietzsche va a reaccionar contra esta filosofía negativa de Schopenhauer. Nietzsche que va a proponer lo contrario, justo lo contrario. Va a estar de acuerdo con Schopenhauer. Sí, todo es voluntad. Perfecto. La voluntad es un desear. Y el deseo genera insatisfacción y sufrimiento. Pues sí, pues hay que aceptar la vida tal y como la vida es. La vida tiene alegrías y tiene días de llorar. Tiene días de placer y tiene días de dolor. Y hay que querer vivir. Hay que querer vivir, ¿no? Es como no participar en una competición por si me lesiono, dice, pero bueno, eso qué tontería es, ¿no? O sea, participa y te vas a lesionar. Pues sí, pero si es que vivir es eso. Vivir es eso. Hay que mancharse, ¿eh? Nos diría Nietzsche. Hay que mancharse, ¿no? No meterme en el charco por si me mancho. Dice, no, eso no tiene sentido. ¿Me entendéis? Por eso espero que ya en esta primera sesión entendamos por qué frente al racionalismo de Descartes, racionalismo, empirismo en Hume, el criticismo en Kant, ¿por qué a Nietzsche se le llama vitalismo? Ya entendemos por qué se le llama vitalismo. Porque lo que defiende es la vida, lo que defiende es marcharse, meterse en el barro, no refugiarse en la razón, en el mundo inteligible de Platón, ni... No. La vida tal y como es, ¿vale? Bien, salud. Salud y vida. Bien. Eh, Démonos cuenta, aquí al final, ¿no? Nietzsche, bueno, lo voy a leer entero. La filosofía de Schopenhauer, especialmente su concepto de voluntad como fuerza irracional que impulsa al mundo, tuvo un impacto importante en Nietzsche, ¿no? Sin embargo, mientras que Schopenhauer veía la voluntad como fuente de sufrimiento que debía ser negada, negar la voluntad para dejar de sufrir, sin embargo, Nietzsche la reinterpretó como una fuerza creativa y afirmativa. Si niegas esa voluntad, no vas a crear nada, no te vas a afirmar, no vas a crecer en este mundo, ¿vale? Bien, a la cual llamó voluntad de poder. Ya llegaremos a eso con más detenimiento. Otra de las influencias fue Richard Wagner. Supongo que conocéis a Richard Wagner, aunque no lo sabéis, habéis oído mucho de Richard Wagner. Richard Wagner fue un músico alemán que se caracterizó por hacer una música que podríamos llamar ahora como una música que reflejaba lo grandioso, la grandiosidad, ¿no? Y Nietzsche en un primer momento, pues admiró a Wagner, ¿no? Porque entendía que frente a esa especie de negación de la vida, ¿no? Pues Wagner reflejaba en lo grandioso, ¿no? La afirmación de la vida, ¿eh? Aunque poco a poco se fue separando de él y se dio cuenta de que Wagner iba derivando hacia un nacionalismo, ¿no? Hacia el nacionalismo alemán, ¿no? Entonces llegó un momento que se dio cuenta de que Wagner no era sino la expresión del nacionalismo y el cristianismo, ¿no? Y entonces acabó aborreciendo a Wagner, ¿vale? Bien, pero en un primer momento, En un primer momento sí que fue una influencia de Nietzsche, ¿vale? De Nietzsche, porque pensaba que Wagner estaba captando el espíritu de lo que vendría, ¿no? El espíritu del superhombre. Ya lo mostraremos más adelante, ¿vale?
Bien, veis ahí en la presentación que os pongo abajo un libro, ¿vale? Que se llama, es de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, porque creo que mi función como vuestro profesor, compañero y espero que al final incluso hasta amigo, que creo que mi función es recomendaros cosas que valgan la pena, ¿no? Entonces, Joseph Conrad escribió este libro, El corazón de las tinieblas, en el cual cuenta lo que ocurrió en la colonización de Sudamérica, en las caucherías, ¿vale? Eso que parece una serpiente, bueno, realmente lo que intenta reflejar es un río, con una barca, y cómo alguno de los conquistadores que va a Sudamérica y va, se mete río adentro y acaba convirtiéndose allí, vamos, en el rey, hace lo que le da la gana, mata a quien quiere, ¿vale? Y Joseph Conrad, pues, nos cuenta la barbaridad que se hizo en las colonizaciones de Sudamérica, ¿no? En las caucherías y tal. Bien, y ahora tenemos a la derecha Apocalipsis Now, ¿eh? Apocalipsis Now es una película en la cual se muestra en la guerra de Vietnam, como un general, un dirigente del ejército americano, no recuerdo el rango, se ha metido río arriba, como en el corazón de las tinieblas, pero allí en Vietnam ha conquistado una zona a la que no se puede acceder, ¿no? Ha dominado a todos los que hay allí y está haciendo lo que quiere con los vietnamitas, o sea, se ha convertido en Dios. Y entonces los americanos lanzan una misión para intentar sacarlo de ahí, ¿no? Es decir, no puede ser lo que está haciendo este ahí, ¿no? Es totalmente inmoral, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver, ¿por qué pongo esto, no? Apocalipsis Now es una recomendación que está en YouTube, la podéis descargar de donde sea, es fácil de verla, y yo creo que es una de esas películas que los seres humanos han de ver, porque Apocalipsis Now es una cumbre, es del cine, ¿vale? Es una mezcla entre literatura, filosofía, cine, es una preciosidad. Hay una versión extendida porque el que está al final del río es Marlon Brando, ¿vale? Tiene un discurso al final alucinante. Si la podéis ver, ver la visión extendida, ¿no? Os voy a poner este trozo donde, para que lo veáis, hasta qué punto hay una simbiosis entre Nietzsche, Joseph Conrad, el cine, vais a ver cómo los americanos intentan conquistar una playa, la playa de Valer, y bueno, pues van a ametrallar a todo lo que haya por allí, ¿no? Y van con unos altavoces y suena una música, ¿de quién? De Wagner, por supuesto, la batalla de las Valquirias, que supongo que conocéis, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí la conocéis, pero no lo sabéis, pero ahora veréis cómo sí que la conocéis, ¿vale? Entonces, vamos a escuchar esta pequeña introducción, ¿vale? Os recomiendo Apocalipsis Now porque es una manera de entender de alguna manera. Está basada en Nietzsche, ¿vale? Entonces, en Nietzsche, en Joseph Conrad. Si tenéis un ratillo en vuestra vida, la veis que creo que merece la pena, y si no, pues no. A ver si la podemos ver en grande. Perdón. Bueno, la obra es La cabalgata de las Valquirias, que supongo que sí que habréis oído más de una vez, ¿no?
Bueno, aquí están los vietnamitas, no se oye la música, claro, es que no es la banda sonora de la película, no, es que la llevan en los altavoces, los helicópteros, que les ponen manes mientras los ametrallan a estos. Esta película cuenta muy bien lo que los americanos hicieron en Vietnam. Spotted a large weapon down below. We're gonna go down and check it out. All right, this is Mark 5. Hey, what a shot. Outstanding, Red Team, outstanding. Get you a case of beer for that. We're over the village right now. I think I see a vehicle down in the courtyard. I'm gonna check it out. Well done, Hawks, well done. Want some 20 Mike Vulcan right along those tree lines. Ripple the shit out of them. Bueno, como digo, una gran película que os recomiendo, siendo alguna que veáis. Bien, por otra parte, la tercera de las influencias de Nietzsche es que algunos de los presocráticos, démonos cuenta que cuando estábamos estudiando en el primer trimestre los presocráticos hicimos un especial hincapié en dos presocráticos muy importantes, ¿no? Que eran Parménides y Heráclito, porque nos mostraban dos concepciones de la realidad completamente diferentes. Frente a la realidad quieta, estática, ¿vale? Del ser es uno parmenidea, ¿no? De Parménides teníamos la realidad de Heráclito, que todo está en continuo cambio, no nos podemos bañar dos veces en el mismo río, porque el río no es el mismo y lo que es más importante, porque nosotros tampoco somos los mismos, ¿vale? Es decir, aquí no hay nada estable, no hay nada permanente, sino que todo está en un flujo continuo, ¿vale? Bien, Nietzsche va a recuperar esta concepción heraclitiana del cambio constante, ¿vale? Entonces, va a entender que la realidad es ese flujo inapresable, ¿vale? Inapresable que la ciencia pretende encasillar en leyes, en normas, pero que son leyes, normas que le va a imponer la ciencia a la realidad. La realidad no es en absoluto de esta manera, ¿vale? Bien, Nietzsche se sintió especialmente atraído por estos pensadores presocráticos como Heráclito, quien defendía la idea de un mundo en constante cambio. Para Nietzsche, los presocráticos representaban una forma de pensamiento más vital y creativa, en contraste con el racionalismo de Sócrates y Platón. Bien, pues sin más, terminamos aquí esta sesión y empezamos en la próxima con su crítica.